Muy, pero muy buenas noches. Familia señalera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la señal Ciencia y Misterios. Esta noche vamos a hacer actualización de 3i Atlas. ¿Por qué? Porque hay nuevos datos, hay nueva información, hay cosas que están sucediendo y por sobre todo hay muchas incógnitas respecto a este objeto interestelar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de 3i Atlas? ¿Estamos hablando de un objeto tecnológico? ¿Estamos hablando de un objeto natural? Bueno, eso en realidad todavía no lo sabemos, no lo tenemos para nada claro, pero esta noche vas a conocer una de las nuevas preguntas que tiene Avi Loeb y que está enfocada en el planeta Júpiter, el próximo destino de 3i Atlas, y algo que cuando te lo explique, bueno, te va a volar bastante la cabeza. Comenzamos en la señal Ciencia y Misterios. Deja un like, compartí con tus amigos, suscríbete al canal si te gusta lo que estás viendo, porque estamos buscando los 150.000 suscriptores. Comenzamos ahora. Comenzamos, familia señalera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la señal Ciencia y Misterios, emisión en directo de viernes. Emisión en directo de viernes en la que estamos comenzando ahora mismo para traerte información que tiene que ver con 3i Atlas. Un 3i Atlas que nos viene mostrando diferentes facetas en los últimos días. Cada vez son más populares los videos de astrónomos aficionados que están mostrando, que están volcando lo que van encontrando en las redes y que nos muestran, por ejemplo, imágenes como la que tenés aquí de Race Astronomy, una imagen de 3i Atlas que sin dudas es bastante sugerente. Otra vez lo estamos viendo en su desplazamiento en los cielos, ya tomándolo desde la Tierra, y no estamos viendo necesariamente una cola cometaria, al menos no en estos videos. Sí estamos viendo algunas otras fotografías donde podría verse una cola cometaria, pero también una tremenda anticola, por lo que sigue abierta la gran pregunta de qué estamos viendo y de qué estamos hablando cuando hablamos de 3i Atlas. Pero además de todo esto, Avi Loeb en las últimas horas, en los últimos días, ha estado hablando mucho de la trayectoria de 3i Atlas, que se va a acercar a Júpiter. Creo que es el 16 de marzo del año que viene, 2026. Y lo va a hacer de una manera tan particular y tan exacta que va a arribar a las inmediaciones de Júpiter en un punto exacto, un punto muy específico y muy focal que le va a permitir evadir la gravedad del Sol y al mismo tiempo estar lo suficientemente cerca y lejos de Júpiter como para, por ejemplo, poder lanzar sondas, si fuera una nave tecnológica, hacia el sistema joviano, hacia el sistema de Júpiter. Esto se llama radio de Hill y en un minuto te lo voy a estar explicando aquí en la señal Ciencia y Misterios. Le quiero agradecer a Ariel Ayala, que regaló 50 membresías, está destacado por aquí arriba. Pero ustedes también allí en el chat podrían darle una buena bienvenida a las membresías de Ariel Ayala. Esta noche no estoy solo, no estoy en solitario. Estoy con un gran amigo de la señal Ciencia y Misterios también por aquí, que todavía no me está viendo, pero que ahora en unos minutos me va a estar viendo también. Ya les voy a revelar la sorpresa y estamos comenzando. Como les decía, Avi Loeb, no vamos a dar más vueltas. Ha estado hablando en las últimas horas sobre 3i Atlas y sobre todo haciendo referencia a esta cercanía a Júpiter. Mira, porque este es un primer corte de video muy interesante. Todo está levantando la pregunta de si esta trayectoria fue diseñada por alguna inteligencia. Y yo acabo de hacer un cálculo esta mañana y eres el primero en escucharlo. El objeto se va a acercar a Júpiter el 16 de marzo de 2026 y va a arribar exactamente a la distancia correcta de Júpiter. Exactamente a la distancia correcta
correcta donde la gravedad del Sol no va a ser capaz de destrozar cualquier sonda que pueda lanzar en su acercamiento a Júpiter, así que va a llegar exactamente en la distancia correcta, porque en ese momento la gravedad de Júpiter va a ser más fuerte que la gravedad del Sol, así que cualquier cosa que pueda soltarse va a quedar allí, lo que sugiere por qué llega exactamente a esa distancia. Bueno, quizás para liberar algunas ondas cerca de ese planeta, así que hay muchas preguntas. In order perhaps to release some probes near that planet. So there are lots of questions. It also También está la anomalía del níquel y muy poco hierro, y la NASA no ha discutido las anomalías. En cambio, lo que hicieron fue decir, saben, estamos muy seguros de que es un objeto del tipo que hemos visto antes. En cambio, deberían hacer énfasis en los misterios o no deberían haber hecho una conferencia de prensa si no tenían mucha información nueva allí. didn't have much new information there. Estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios y lo veíamos recién a Avi Loeb hablando de este tema, y le quiero agradecer por aquí a Octubre85 que regaló 5 membresías que están destacadas aquí arriba, y también había visto otro regalo de membresías que creo que era Adrián González, a ver si lo encontramos, para que lo encontramos por acá. Adrián González regaló membresías, Ariel Ayala también, y Octubre regaló 5 membresías. Y por aquí lo tengo a Gabriel Thoms, que dice que Avi Loeb dice que los cálculos que hace la NASA le dan la razón, y 13 Atlas lo pone en el radio de Hill de Júpiter y la NASA adultera los números para no darle la razón. Es un escándalo. Bueno, pará un poquito, para un poquito. Gaby, no necesariamente están así, no necesariamente están así, pero lo vamos a explicar esta noche porque es el tema central de esta emisión. ¿Qué hace 13 Atlas tan cerca de Júpiter? ¿Qué podría ser interesante de Júpiter para 13 Atlas? En el caso de que fuera un aparato tecnológico, ¿qué sería tan interesante de Júpiter? Bueno, resulta que Júpiter es un planeta muy interesante en el sistema solar, no solamente porque es el gran gigante gaseoso, ganándole incluso a Saturno, sino por las lunas jovianas. Las lunas de Júpiter son tremendamente interesantes y algunas se piensa que podrían albergar vida. Entonces, claro, obviamente, si vos venís dando vueltas buscando datos de un sistema planetario, pasar por Marte sería bastante lógico porque es un planeta rocoso. Esquivar la Tierra, si ya sabés que hay algo allí, sería quizás buena idea. E irte a Júpiter para investigar qué puede estar sucediendo, tal vez sea parte del plan de vuelo, del plan de viaje. Así que, obviamente, todo esto no lo podemos aseverar como si fuera exactamente la última verdad revelada, porque nadie sabe en este punto todavía qué es 13 Atlas. Tenemos que esperar aproximadamente hasta el 19 de diciembre, donde vamos a tener el mayor acercamiento de 13 Atlas y muchos astrónomos van a poder lograr las mejores imágenes del objeto. ¿Esto quiere decir que el 19 de diciembre se van a explicar todas las anomalías? No necesariamente. Me parece que hay anomalías como por ejemplo la del níquel que van a quedar dando vueltas un buen tiempo por allí. La de la trayectoria, de hecho, es bastante peculiar, bastante extraña. Así que también me parece que vamos a tener un buen tiempo de análisis de la trayectoria para entender qué era 13 Atlas una vez que se haya ido. De todos modos, sí pienso que lo que está sucediendo es súper importante porque hay mucha gente interesada. Y hoy les quiero contar además algo muy, pero muy lindo, y es que hay astrónomos aficionados que ya se han conectado con la señal y nos están enviando sus imágenes. Y hasta hay un astrónomo de un centro astronómico de España. Vi el correo hace un rato, le respondí, que nos contactó y nos dijo que nos va a tener informados de lo que esté pasando. Así que me encanta esto. La convocatoria que hicimos la semana pasada de que todo aquel que sea astrónomo aficionado, que tenga su capacidad, sea mucha o poca, de observación del cielo, y no importa si estás a favor, en contra, igual en esto yo no creo que haya un partido de fútbol o algún tipo de ambigüedad que nos pueda poner a favor o en contra de Avi Loeb, a favor o en contra de la idea de que pueda ser tecnológico o que pueda ser natural. En realidad acá la idea es descubrir la verdad.
estudiarlo, aprender entre todos. Entonces, repito la convocatoria, contacto@cienciamisterios.com, sale todo el tiempo acá el correo en estos graphs que están yendo y viniendo. Bueno, si sos astrónomo aficionado, si trabajás en un centro astronómico y nos querés contar qué están viendo, escribinos a contacto@cienciamisterios.com. No importa cuál sea tu idea de todo esto, no importa lo que pienses, lo que importa son los datos. Entonces está bueno utilizar la señal como una ventana para que las personas puedan ver lo que estás haciendo o lo que están haciendo con tu grupo de astrónomos donde sea que estés en el planeta. La verdad es que hoy van a ver imágenes exclusivas de la señal que nos envía un astrónomo aficionado, y también van a conocer otro astrónomo que está en un centro, trabaja en un centro o será el director, no sé, de un centro en España, que también nos promete material en los próximos días, las próximas semanas. Así que está muy bueno. Por acá dice Romina, qué idea genial convocar a los astrónomos y darles espacio. Bueno, pero es que este es campo astronómico, entonces, nada, me encanta la idea de que estén los astrónomos asesorándonos, trayendo data, pero siempre con la mente abierta. O sea, negacionismo acá, hacia un lado o hacia el otro, no me va. No me va el negacionismo de que sea un objeto natural, ni me va el negacionismo de que sea un objeto artificial. Vamos a mantenernos por la senda amarilla del Mago de Oz, vamos a mantenernos por la neutralidad hasta que tengamos más datos, y tratemos de recoger datos todos juntos y analizarlos y ver qué es lo que nos muestran esos datos. Obviamente siempre consultando al profesor Avi Loeb. Dicho sea de paso, hoy estuve charlando con Avi a la tarde porque está pasando otra cosa relacionada con él que les voy a mostrar, y después les voy a hacer un pedido para que vayan a un canal porque le están suplantando la identidad a Avi Loeb. Que esto es bastante común, ya habrán visto que lo hicieron con nosotros hace un tiempo, pero está sucediendo también con Avi Loeb. Avi Loeb hizo un pedido a YouTube de que bajen ese canal y no le prestaron atención. Así que yo denuncié el canal, y estaría bueno que ustedes también, los que quieran, vayan y denuncien el canal, porque realmente es un tema de suplantación de identidad que, como sabemos, es bastante grave. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado esta noche, un invitado especial, un gran amigo de la señal, un gran amigo personal, el señor Iván Willenberg. ¿Qué tal? ¿Cómo dice que le va, amigo? Bienvenido con esa remera de los X-Files y esas ganas de compartir 3 Atlas con todos. Bueno, muchas gracias, amigo. Acá estamos. Un placer de estar de vuelta en la señal. Qué bueno tenerte por acá. Sí, anoche se me complicó, pero acá estamos. Bueno, Dedo, anoche hicimos un programa más relacionado con los expedientes X que tenés en la remera. Sí. Está muy buena la remera, me encantó. Pero bueno, nada, esta noche nos toca 3 Atlas, que también, ¿por qué no? Tiene una relación, porque ahí está el misterio. Bueno, lo que le estaba contando a la familia Señaler es esta cuestión de la cercanía de 3 Atlas a partir del 16 de marzo con Júpiter y el lugar exacto donde cae. Esto es tremendamente interesante, pero tremendamente interesante. Y no solamente es esto, sino que también Avi Loeb, como van a ver ahora, presten atención, ha hablado de otras cuestiones que tienen que ver con 3 Atlas y la anticola. Acaba de proponer una idea que, yo insisto con esto, yo no sé vos cómo lo ves, Iván, pero a mí me da la sensación de que cada vez que Avi Loeb habla de alguna de estas hipótesis que él saca, hay mucha gente en la comunidad científica internacional que empieza a retorcerse como vampiro con arriestra de ajo, ¿no? Porque ahora lo que dice es que posiblemente lo que vemos como anticola sea algún tipo de rayo de luz o de partículas que lo que hace es ir despejando el camino para prevenir un choque con micrometeoritos. Claro. Muy interesante. La verdad que es súper interesante escuchar la Biblia, porque hasta ahora veo que es el único dentro de lo que sería la comunidad científica oficial que se anima a proponer ideas nuevas a estudiar. Y hoy dije, voy a escuchar un poco el otro palo, digamos, y empecé a escuchar algunas entrevistas que te las pasé hoy en un medio español, un canal de noticias español que entrevistaba a miembros de la comunidad científica. De hecho, uno está trabajando, de los que entrevista, estaba trabajando en el observatorio ahí en Chile, no me acuerdo el nombre. Alma. Sí. Y otro más que está en Tenerife, que le dan con un palo a Avi Loeb,
prácticamente le dicen que no es científico directamente. Ah, que no es Eh, científico. Mirá qué bueno. sí, que Mirá qué es bueno. muy fácil ser científico de escritorio, le dicen, analizando números de papers de otros, dicen, ¿no? Ujú. Pero que hacer ciencia es estar en el observatorio, usar los materiales para observar propiamente, ¿no? El cometa, ya lo catalogan como un cometa sin lugar a dudas alguno. Y uno de ellos dice que lo que hace Loeb de presentar estas imágenes de, justo que nombrabas vos, astrónomos amateurs, que usan herramientas prácticamente que podrían clasificar como de juguete. Eh, Ah, de juguete. imag- Mirá No, vos, no, es ¿no? genial, es genial. Están montados, viste, cuando a mí me da la sensación de que a veces hay personas que están sentadas. ¿Te acordás de Vlad de Valaquia? ¿Te acordás de la historia de Vlad Ah, el empalador? sí, 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 Vlad de Valaquia era el sí, empalador, sí. el famoso empalador del que sale la historia de Ujú, Drácula, porque se supone que este hombre empalaba a sus enemigos, los tenía ahí moribundos varios días empalados, literalmente sentados sobre un sí. palo puntiagudo, y se bebía la sangre de sus enemigos, decían las historias. A mí me da la sensación de que hay algunas personas que se sientan sobre un palo porque es cuestión de tiempo nada más que se detecte tecnología extraterrestre con los avances que va teniendo la ciencia. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Por qué se ponen en esa posición? Y por otro lado, cada vez los equipos que tienen los astrónomos aficionados son cada vez mejores. Entonces, ¿cómo puede ser que estén denigrando? A mí me parece, es más, me parece totalmente bizarro, porque muchas veces he hablado con astrónomos aficionados de mente abierta que son muy copados, pero también es una realidad Ujú. que hay una parte de la comunidad de astrónomos aficionados que son tremendamente cerrados y que viven denigrando al que no piensa o plantea las cosas como las ven ellos. Entonces, es como que esto está potenciado. Tenés a los aficionados y a los profesionales ahora en guerra por 13 Sí, sí. Atlas. Es una pavada. ¿Quién Sí, busca sí. la verdad en todo Básicamente esto? como que... ¿Quién busca la verdad en todo esto? Es una Básicamente, guerra de egos, de estupidez. tal cual. Sí, es medio que... no lo quiero incluir a Bilodev en esto, pero medio como que están peleándose con él para ver... Para demostrar que la razón la tienen ellos y básicamente nada, decían eso, como que se estaban empalagando un poco ya del sensacionalismo y amarillismo de Avilodev y eso, que él no estaba haciendo ciencia porque no estaba básicamente observando el cometa, como No, dicen, claro, en un no está observatorio, ¿no? observando, no está, claro, claro, porque Es hacer tremendo. ciencia, no, es tremendo, porque hacer ciencia tenés que irte al observatorio para Ujú. observar vos con tus ojos el cometa, eso es hacer ciencia, cuando en realidad lo que están tomando en la gran mayoría de los casos son datos espectroscópicos, porque de los grandes observatorios no estamos teniendo una fucking buena imagen de 13 Atlas. O sea, ¿qué están tomando los Eso, grandes claro. observatorios? Están tomando datos espectroscópicos, como vamos a ver ahora que presenta ALMA, datos espectroscópicos, que lo mejor de todo es que los datos espectroscópicos que presenta ALMA bien podrían abrir una nueva anomalía, la 13ª o la 14ª. Entonces, no jodamos, muchachos. O sea, están negándose a Sí. sí mismos. O sea, es como el ouroboro que se muerde la cola. Es realmente estúpido lo que está pasando. Pero bueno, sigamos adelante porque quiero ver cómo se retuercen mientras Aviloev les dice, esto podría ser un rayo que va desplazando micrometeoritos. Well, the verdict should not be El decided veredicto no debería ser decidido por administradores en la NASA. Debería decidirlo el conjunto de datos. Y de hecho, la mejor imagen que presentaron en la conferencia de prensa indicaba que hay algo difuso elongado, un brillo por delante del objeto, en la dirección de su movimiento, y no en la dirección del Sol, como podríamos esperar de la evaporación de hielo en un objeto. Todo esto como resultado de la iluminación de la luz del Sol o un empuje del gas que sale de ese hielo opuesto a la dirección del Sol. En cambio, lo estamos viendo perpendicular a la dirección del Sol, hacia la dirección de su movimiento, y la pregunta es, ¿esto es un rayo de luz o un rayo de partículas utilizado para despejar cualquier micrometeorito que pueda estar impactando este objeto mientras se mueve hacia adelante? Así que para mí esto levanta más preguntas que respuestas. impacting the object as it moves forward. So to me, it raises more questions than it answers.
Hay una pregunta de Sir Jab por acá que es, la pregunta sería ¿por qué tienen tanto miedo de que Tracy Atlas no sea natural? Esa es una gran pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el miedo que tienen? Dieguito desde España envía un superchat que dice lo que han hecho hoy en la prensa española es una vergüenza. He visto lo que dice Iván, pero añado que en realidad quieren tirar a Iker Jiménez también. Lo nombran mofándose. Es una larga historia. Sí, bueno, pero no solamente eso, no es una cuestión de mofarse, es una cuestión ya de falta de respeto a la inteligencia. ¿Qué problema hay con preguntarse cosas? El otro día tenía en una charla en el chat de La Señal, en el cual estábamos hablando con Leo Luna del tema de Avi Loeb y lo que me contaba Leo Luna, que le mando un abrazo grande, como parte de la comunidad científica estaba dolida por lo que está haciendo Avi Loeb. Ay, pobrecitos, me dan una lástima bárbara, discúlpenme, yo me voy a acomodar por acá para decirles a los amigos de la comunidad científica internacional, no de la comunidad científica, de la comunidad astronómica internacional, discúlpenme, qué lástima que me da lo que están viviendo, pobrecitos, pobrecitos, realmente me siento muy mal. Notarán sarcasmo en mis palabras, porque en realidad me importa tres pepinos, porque esa misma comunidad de astrónomos, no todos los astrónomos, una comunidad en específico de astrónomos, a los que conozco unos cuantos, por ejemplo, de acá, del ámbito de Buenos Aires, a los que he visto muchas veces con un pseudo periodista mofándose del tema de los no identificados, riéndose a carcajadas del tema de los no identificados, bueno, no me importa tres pepinos que le estén pasando mal con lo que dice Avi Loeb. Agárrense, agua y ajo, aguantarse y a joderse, queridos y queridas, porque encima, fíjate qué terrible que es esto, Iván, porque la data que ellos están tirando, la idea que están tirando dentro del mismo contexto es que Avi Loeb ha publicado un montón de ensayos en su blog y nada más, y que no está haciendo ciencia, lo mismo que decías vos. Avi Loeb ha publicado hasta el momento 11 papers sobre Tracy Atlas. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. 11 papers sobre Tracy Atlas. Papers basados en la información que se recolecta en observatorios para que los astrónomos de todo el mundo la analicen. Esta idea de que Avi Loeb no está haciendo ciencia porque no está en el centro astronómico atrás del telescopio mirando Tracy Atlas es una fucking falacia. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando si el 90% de los astrónomos profesionales trabajan de esa manera? Esperan los datos que salen de los grandes observatorios para analizarlos y tratar de entender qué es lo que se está viendo ahí. ¿O acaso nos estamos enterando hoy de cómo funciona la ciencia? ¿Me está jodiendo? Son todos unos caraduras, son unos tremendos caraduras. La verdad que esto me hace calentar. Y no esperen que no me caliente. Es una tomadura de pelo. Es gente que realmente no tiene escrúpulos. Porque si vos me vas a decir, bueno, está bien, Avi Loeb de pronto se sentó en su escritorio, se puso a escribir 3-4 entradas de blog, armó despiole mediático y lo dejó ahí, ¿no? El tipo está poniendo en juego su reputación, está poniendo en juego su carrera y está publicando papers uno detrás de otro, algunos con colaboradores sometidos a revisión de pares para tratar de entender qué es Tracy Atlas. Y está haciendo preguntas que son incómodas, por eso les pica el culito, chicos y chicas. A ustedes les digo, a los que están del otro lado, haciéndose los sotas y atacando a los que hacen preguntas, ustedes son los culpables de que estemos como estamos estancados en muchísimas cosas. Ustedes son los mismos que a Galileo Galilei y a Giordano Bruno los censuraron, ayornados, ¿no? Al siglo XXI, los censuraron por hacer preguntas científicas en su momento. A Giordano Bruno, por proponer en su momento que había otros planetas con vida, literalmente lo quemaron en la hoguera. ¿Qué quieren llegar a este punto? ¿Qué quieren? ¿Organizar una hoguera virtual? ¿Algún tipo de meme animado en el que prendan un fueguito no sé, en Fortnite o en algún otro videojuego con la cara de Avi Loeb? ¿Y todos danzando alrededor con sus propios memes virtuales? ¿Qué tipo de qué estamos viendo acá? Esto
Esto es una tomada de pelo y además es una falta de respeto a la inteligencia del público que por algo está muy interesado en todo esto. Entonces dejen de subirse a un pedestal que nadie les dio porque ustedes viven y trabajan y comen gracias a los impuestos que paga cada una de las personas en los países donde están instalados los laboratorios y dense cuenta que el público está exigiendo que hagan preguntas, que se hagan preguntas que vayan más allá del límite de la comodidad y del confort, porque para algo les pagamos el sueldo, porque los astrónomos que están, no los independientes, que ojo con esto, que están, hay muchos que son de mente muy abierta y que se están preguntando qué corneta está pasando, pero los astrónomos profesionales que salen a hablar de Loeb, que están en universidades, ni siquiera en universidades, que están en estos observatorios, sepan, señores y señoras, que más del 50% de los recursos que van a esos observatorios provienen del estado donde está instalado el observatorio. Y muchas veces otras subvenciones vienen de otros estados alrededor del planeta que han invertido para construir laboratorios internacionales en lugares donde hay buena observación. Y algunas empresas colaboran, donan, pero en definitiva es el impuesto que pagan las personas de diferentes países para que ustedes puedan estar ahí, señoritos y señoritas, apoyando el culito en una silla diciendo, ay, no, 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 son todos unos estúpidos. Nadie los subió al pedestal. Ustedes solitos se subieron, ¿eh? Y ojo que si en algún momento se llega a detectar tecnología no humana en el espacio, van a tener que meterse abajo de la sillita donde están sentados ahora. Disculpen esto, pero la verdad es que ya me llega a hacer calentar esto. Disculpen la vehemencia, pero se pone demasiado turbio en algún punto, Iván. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. De hecho, hoy lo que me sorprendió es, nosotros viste que siempre por ahí nos quejamos de cómo tratan estos temas en medios mainstream o de canales de noticias, viste, típico que te ponen la musiquita Sí. de los expedientes secretos X de fondo o de infinito, ese tipo de cosas. Pero yo quiero rescatar de lo que mencionaba Diego recién en el super chat de lo que hizo la prensa española, fue una vergüenza. Yo quiero por lo menos mencionar que el canal de noticias que vi y que vengo siguiéndolo hace un tiempo porque viene informando bastante sobre 3D Atlas, el periodista trata muy bien el tema. Realmente, y lo cita mucho a Avi Loeb y plantea las preguntas que hace Avi Loeb. De hecho, lo entrevistó a Avi Loeb varias veces. No, yo no estoy haciéndome cargo del periodista, sino del astrónomo. Que no, dice los que realmente, claro, lo que me sorprendió enormemente fue que los que ningunearon el tema fuertemente fueron, vamos a decir, capaz entre comillas, los colegas de Avi Loeb, ¿entendés? Los Claro. de su propio mundo. Uh-huh. Y es a mí donde me hace dudar, y sobre todo dijiste 11 papers de Avi Loeb y este astrónomo, profesional, científico, etcétera, que estaba en ALMA, que se jactaba de ser un científico y no Avi Loeb, que está en un escritorio. Me gustaría ver qué respondió o qué preguntas respondió de las que planteó Avi Loeb como anomalías para poder subirse al pedestal y decir, bueno, Avi Loeb es un ridículo con lo que dice porque acá está demostrado esto. Nada, ¿entendés? No. Es simplemente, no, yo estoy observando en un observatorio, listo, se acabó, tengo Y- más título que Loeb. Claro. ¿Entendés? Claro. Ahora le caes con las anomalías y no saben qué decir, tampoco escriben paper explicando lo que están viendo. Y es muy fácil para mí caer en el conformismo que veo que están haciendo ellos o lo que vimos en la NASA, decir, es un cometa, como le dicen, un dark comet, un cometa oscuro, No, listo, con eso bueno. ya explicamos todo, ¿entendés? No, pero Entonces además es muy fácil. Lo del Pero yo sabes lo cometa que creo oscuro acá. es disonancia cognitiva Es- pura. Hasta hay un estudio que mandó a hacer Avi Loeb con unos psicólogos y psiquiatras donde llegan a la conclusión de que es disonancia cognitiva. O sea, tienen tantas ganas de que sea un cometa que se inventan, se sacan de la axila, porque otra vez no voy a decir la palabra culo porque alguno se puede llegar a ofender, pero se sacan de la axila una figura que no existe, la inventan para meter dentro de una cajita algo que no entra en una cajita. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Adelante. Pero yo creo, Fer, de acá hay que hacer un análisis para ir más profundo. Cuando uno quiere que algo que no entre en una cajita, como decís vos, quiere que a la fuerza entre en esa cajita, es porque hay una razón detrás. Yo no sé si
supongamos que Avi Loeb tiene razón. Listo, esto no es un cometa, es una nave o es algo que proviene de una inteligencia no humana. Pero ¿Qué podría perder toda esta gente? Sí, pero sí. déjame hacerte un impasse ahí. Que Avi Loeb tiene razón. Avi Loeb no está diciendo que sea una nave. Avi Loeb está preguntándose. No, obvio. Avi Sí. Loeb está preguntándose qué es lo que pierden. ¿Qué es lo más sano? ¿Qué es lo más sano? Pero es lo que pierden de vista todos. O sea, se van todos a decir, no, porque Avi Loeb está diciendo que es una nave. No, Avi Loeb no está diciendo que es una nave. A ver si les entra en la cabeza. ¿Qué Sí. pasó? ¿Hay problemas cognitivos en todo el planeta de pronto? ¡Posta! Sí, tal cual. ¿Qué le pusieron? ¿Demasiado flúor en el agua? Están todos En pelotudos. la pasta de diente. Claro. Pero, ¿de qué estamos hablando? Entonces, nada, es cansino. No me jodan. O sea, realmente, y yo sé que a ustedes les va a importar un rabanito y la mitad del otro lo que pueda decir yo, que soy el loco de los ovnis. Está bien, ténganme como el loco de los ovnis, les va a importar 3 pepinos, no calienta. Vamos a ver quién ríe último, porque con todo lo que está pasando, con la desclasificación, con la posibilidad de que Donald Trump hable públicamente respecto al tema OVNI, que ya sabemos ayer de fuente directa que la reunión existió, que Donald Trump pidió un estudio y un análisis para ver si le conviene políticamente. No vaya a ser cosa que el análisis le dé ok y el tipo hable y de pronto veamos a ver dónde están parados todos, porque ya no se puede negar que hay una carga de prueba pesadísima, terrible. Después se van a tener que atajar unos cuantos que viven haciendo chistes, que viven haciéndose los socarrones y que vienen tratando de poner sobre la mesa que lo único que tenemos en la realidad es lo que alcanzamos a ver en la vida cotidiana y ya está. Si fuera por eso, lo único real para un montón de gente sería un tren, un colectivo, una fotocopiadora, 3, 4 sillas, dos, 3 chicos que son sus hijos, la mujer y capaz que dudaría de que existan sus parientes porque no los ve, excepto por la cena de fin de año. No jodamos, no podemos ser tan cabeza hueca. Entonces, bueno, nada, adelante Iván, perdón, me sulfuro. No, está bien, está perfecto. Yo me pregunto eso, ¿viste? Y justo que mencionás lo del documental, Age of Disclosure, y que ya en la carga de prueba yo creo que se vuelve cada vez más pesado sostener, claro, todo esto que se oculta, etcétera. Yo me pregunto eso, ¿no? Cuando dije supongamos que Avi Loeb tiene razones, no digo que Avi Loeb dice que es una nave. Él se pregunta y creo que las preguntas son los que nos hacen avanzar, ¿no? A explorar caminos en los que no hemos andado. Por alguna razón, para mí hay siempre, cuando alguien impide eso, de decir, salir con el facilismo de no, es un cometa oscuro y listo. Es un cometa y todas las anomalías que tienen es porque es oscuro. No las sabemos explicar, listo. Directamente le ponemos cometa oscuro para que encaje dentro de la cajita a la fuerza, ¿no? Pero hay un motivo claramente detrás del por qué, aunque sea no tomarse el tiempo para tratar de responder estas preguntas que uno de la comunidad está planteando. Es muy fácil caer en la agresión, es muy fácil caer en decir que no es un científico porque no está en un observatorio, que está haciendo amarillismo, etc. Está bien, no, como decís vos, los que pagamos los impuestos, a nosotros sí nos importa saber, está bien, esta persona que es altamente calificada por la carrera que tiene, por el cargo que tiene, etc., está haciendo estas preguntas, nadie las puede responder. ¿Por qué no las responden? ¿Por qué es fácil caer en la agresión? Para mí, cuando hay una insistencia ahí, es porque hay un motivo detrás, hay una razón detrás. Y es lo mismo que pasa con lo que vemos en Age of Disclosure, con lo que se puede desclasificar, con lo que no se puede desclasificar, con las amenazas que hay a los informantes, etc. Y es porque hay motivos detrás. Entonces yo me pregunto si no hay acá, suponiendo, una alineación en este tipo de cuestiones. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Yo creo que lo del documental... si me permitís dar una pequeña opinión y porque creo que también está todo relacionado, es como dijeron ayer, que me encantó, fue un programón, los felicito, y sobre todo te quiero felicitar a vos, Fer, porque cuando vi el documental yo sentí que estaba súper informado y preparadísimo y es todo gracias a la señal. Gracias.
No fue para mí un documental para gente que sigue estos temas desde hace mucho tiempo como nosotros, Estamos de acuerdo. como la familia señalera que están todos en el chat. Sí, creo que fue para el público mainstream en general. De hecho, yo les recomendé a varios familiares y amigos que lo vean, y después de verlo me escribieron, me dijeron, what the fuck, o sea, ¿qué carajos está pasando? Porque no tenían ni idea de todo este entramado. Y ahora están como, che, pero esto, ¿en qué va a llevar todo esto? Y es como, loco, estoy en el laburo y no puedo parar de pensar en lo que viene el documental. Para eso sirvió. Yo creo que esto fue una mecha, creo que esto apura las cosas un poco más. Hoy lo escuchaba también a Jeremy Corbell diciendo eso, que para él también esto fue, viste, apurar un poco las cosas y ver qué es lo que sigue después de esto. A ver qué es lo que esto va a permitir que liberen, ¿no es cierto? Que por ahí en los congresos estaba, con las audiencias estaba costando un poco, a ver si esto acelera un poco y se liberan más cosas. Sí. Yo creo que sí estamos en una carrera de por lo menos acá los próximos 3, 4 años, si querés hasta el 2030, en donde va a empezar a haber una liberación de material mucho más fuerte por la presión que va a empezar a haber a partir de este tipo de documentales que para mí son, viste, esos momentos medio bisagras cuando apareció David Grush. Bueno, este documental, si bien para nosotros quizás no es tan nuevo todo lo que se ve ahí, para la masa en general, para el público en general, yo creo que sí, y esa presión que va a venir de ese lado va a permitir que se desencadene un poco más rápido todo. Estamos de acuerdo. Y hablar, bueno, si tenemos en cuenta lo que decías de Trump, esa reunión existió, están los medios muy presentes, hay un montón de noticieros importantes hablando de, che, Trump va a salir a hacer un anuncio o no. Eso pone en presión a figuras de ese calibre, en tener que salir a decir algo, aunque sea salir a negarlo, pero tienen que salir a decir algo, ¿entendés? Hoy te pasé lo de la ONU, que aprovecho para contarles ahí a la familia señalera, de una especie de activación de, no es un protocolo, pero es un ejercicio. Lo tengo, es un evento. Hoy consideran el Año Internacional, pero mirá qué casualidad todo, ¿no? Año Internacional de la Conciencia sobre los Asteroides y la Defensa Planetaria del 2029. Uh-huh. Es todo muy cercano lo que pasa, ¿no? Entre ahora hasta el 2030, el 2027. Escuchaba el extracto y una defensa también de Jeremy Corbell, que no sé si fue parte del live que hicieron ayer, que vos pusiste extractos en el programa de anoche. ¿Te acordás que él dijo, Jeremy Corbell, en enero, de que nos iban a vender pescado podrido con algo que se iba a acercar? 2027, sí. Claro, muchos le preguntaban a Jeremy Corbell si lo de 3i Atlas no tenía que ver con eso. Y él decía que no se refería a 3i Atlas, sino que era una conclusión que él sacaba con respecto a, bueno, todo lo que se iba librando, en que en algún momento algún pescado podrido nos iban a meter. Y yo me pregunto si esto de la defensa planetaria que saca la ONU, mucha gente de la ciencia oficial diciendo que le parece un buen ejercicio empezar a activar estos sistemas o este tipo de ejercicios para hacer, no sé si son sistemas de defensa o qué, supongo que sí, porque si es defensa planetaria, con algo tiene que ver con respecto a asteroides, y hablan del año 2029, es cerca del 2027, es como que todo es una mezcolanza de cosas que empiezan a ver, que si bien creo que este tipo de cosas, como te digo, nos permiten un avance, a la vez se vuelven las cosas un poco difusas y es como ver año a año, viste, qué vamos conociendo o entendiendo o se va liberando de a poco. Uh-huh. Sí, yo creo que estamos en un tiempo complejo. Si bien Estamos creo que en es un positivo, tiempo es complejo también. Complejo, es como el título de ayer del programa, ¿no? Sí, son extraterrestres, pero es un quilombo. Porque realmente es así, es un problema, es un despelote. Quiero responder acá a algunos comentarios. Tengo un super chat de Bernie que dice: los que revolucionaron la ciencia históricamente pensaron fuera de la caja. Cuando salió Elizondo para quedarse él, igual sabe algo más que no dice. Bueno, igual la segunda parte no la entendí, pero te mando un saludo y gracias por el super chat, Bernie. Y acá estamos viendo uno de los titulares. Donald Trump ha intensificado su interés en los extraterrestres y se dispone a desclasificar datos sobre UAP según un informe. Bueno,
Esto ya está tomando los medios de comunicación. En un ratito vamos a volver sobre esto porque lo tengo dentro de las noticias, pero recordemos que ayer nuestro amigo Jesús Alberto nos contaba que él estuvo y estaba autorizado para contarlo. Había estado hablando con uno de los asesores de Ana Paulina Luna mientras estaba concertando la entrevista que vamos a tener con Ana Paulina Luna en La Señal dentro de algunos días, y le decía el asesor que habían estado en la Casa Blanca informando a Donald Trump de todo esto, otra vez de cómo estaba la cuestión de la desclasificación, y que Donald Trump había pedido un estudio, un análisis para ver, como si fuera un análisis de mercado, básicamente el que es un empresario, habrá pedido algo así como un análisis de mercado para ver si es conveniente o no hablar del tema y blanquear básicamente la realidad de los extraterrestres o de los interdimensionales o del fenómeno y decir, bueno, señoras y señores, esto es real, ¿qué hacemos a partir de acá? Hay que ver de qué manera lo presentarían también. Obviamente esto no va a ser de un día para el otro, se van a tomar un tiempo para pensarlo. Supongo yo, me imagino que lo van a convocar a Hal Purov, después les voy a contar por qué, pero todo esto forma parte de la realidad, de la actualidad, y entiendo que hay mucho atraso respecto a la actualidad, a la realidad, y que hay gente que vive hace 3 décadas. O sea, que se quedó hace 3 décadas y siguen en el mismo lugar. Pero muchachos, tenemos que ir generando el recambio generacional, pero también actualizando un poquito esos límites de marco de pensamiento. Porque si no, ¿sabes qué? Todo lo que termina sucediendo acá es que vemos que científicos en puestos en los que tendrían que estar descubriendo los secretos del universo están trabajando bajo un marco de un sesgo de confirmación que lo que hace es que piensan que todo lo que está en el espacio o es una roca congelada o es un pedazo de hielo con polvo congelado. No hay nada más. Entonces, lo hacen caer dentro de su sesgo de confirmación y dicen, es un cometa. Ah, pero es muy raro, es un cometa oscuro. Ah, listo, ya está. Tráeme otro café. La. No me tengo que preocupar. No, no es así. No es así, chicos y chicas. Pero bueno, sigamos con el hereje Avi Loeb, hablando de Júpiter ahora con más detalle. Esto se pone tremendamente interesante, mirá. Hoy calculé que, de hecho, Tracy Atlas se acerca a Júpiter el 16 de marzo de 2026 y lo hace a una distancia que es exactamente idéntica a la distancia en la que la gravedad de Júpiter domina y se sobrepone a la gravedad del Sol. Esta coincidencia es de 1 en 26.000. Es realmente increíble que sea exactamente la distancia exacta para que la gravedad de Júpiter domine la situación una vez que se acerca Tracy Atlas. Remarkably, exactly the right distance for Jupiter's gravity to dominate when 3 Atlas comes closest to it. De hecho, la aceleración no gravitacional que fue reportada después de pasar cerca del Sol mostraba un empuje que fue aplicado en su trayectoria y además una pequeña desviación respecto al camino original, y eso era necesario para llevarlo a esa posición exacta con Júpiter. Así que por ahora tengo incluso más preguntas. Estamos en directo en la señal Ciencia y Misterios y allí explicaba Avi Loeb muy claramente qué es lo que está pasando con Júpiter. Pero para que quede incluso más claro, nos vamos a venir por acá, vamos a habilitar el navegador. En un ratito vamos a ir con lo del amigo Trump, pero les quiero mostrar esto. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá y qué estaba explicando Avi Loeb recién. Lo que les voy a mostrar a muy grandes rasgos, ¿sí? A muy grandes rasgos, es lo que va a suceder cuando Tracy Atlas alcance el perihobio de Júpiter, que es el punto más cercano. Eso va a ser el 16 de marzo de 2026, ¿sí? Y aparentemente va a coincidir con el radio de Hill de Júpiter. ¿Qué es el radio de Hill? Bueno, vamos a suponer, vamos a ponerlo en un color, el color de Júpiter, bueno, vamos a ponerlo en un color rojo a Júpiter, que es medio anaranjado, pero vamos a ponerlo acá, ¿sí? Este es Júpiter, ahí queda claro, y vamos a poner,
Ah, mirá, lo podemos rellenar con colores. Interesante. Ahí está. Este es Júpiter, ¿sí? Y en naranja vamos a dibujar el Sol, ¿sí? Que lo vamos a poner por acá abajo, muy, muy grande. Vamos a cambiarle el contenido interno. Ahí está, este es el Sol, ¿sí? El Sol es gigantesco. Júpiter es mucho más chiquito. Ahí vamos a ponerlo más chiquito. Igual, de todos modos, la escala no es la escala real, ni se acerca, pero esto es para que todos entendamos qué es lo que está sucediendo aquí. Bueno, hay un punto en el cual la influencia gravitatoria de Júpiter llega hasta cierto lugar e interactúa con la del Sol, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, ahora sí, que tenemos una influencia gravitatoria de Júpiter, que sería esta, que vamos a quitarle el relleno, a ver si se lo podemos quitar. Ahí está, ahí le quitamos el relleno. Vamos a suponer que esta es la influencia gravitatoria de Júpiter, este círculo que tenemos alrededor, ¿sí? Yo acá les voy a poner la J de Júpiter y acá les voy a poner la S de Sol, para que quede más claro todavía. Esta es la influencia gravitacional de Júpiter, que ¿para dónde tira? Bueno, tira obviamente hacia Júpiter. Hay un límite, que es el radio de Hill, donde la influencia gravitacional de Júpiter y la del Sol terminan interactuando. Vamos a ver si podemos acercar un poquito a Júpiter acá. Listo, acercamos a Júpiter para que quede más claro todavía. ¿Por qué? Porque obviamente la atracción gravitacional del Sol es incluso es muchísimo más potente que la de Júpiter. Entonces ocupa mucho más lugar en el espacio. Ahora, acá en el medio, vamos a ponerlo así, vamos a suponer que es en el medio, en realidad es otra la cuestión, pero para que quede bien claro, en el medio, si un objeto pasa justo por el medio de estos dos campos de atracción gravitacional, pasa exactamente por lo que se conoce como el radio de Hill, ¿sí? Entonces, atención, porque lo que está sucediendo con 3i Atlas es que va a pasar por el radio de Hill cuando se esté yendo del sistema solar, del radio de Hill respecto a la gravedad del Sol y la gravedad de Júpiter. ¿Qué significa esto? Que si ponele que 3i Atlas, como explicaba Avi Loeb, es una nave espacial y tiene sondas de exploración, si suelta estas sondas en este instante, cuando está justamente atravesando el radio de Hill y está en una suerte de equilibrio entre las atracciones gravitacionales de Júpiter y el Sol, si bien es un equilibrio, hay un punto en el cual las ondas caen dentro del campo gravitatorio de Júpiter sin que la nave misma lo haga, ¿ok? Sin que sí, en este caso sería la nave. Sin que la nave misma caiga en el campo gravitatorio del planeta. Esto lo haría, por ejemplo, una nave de la NASA que estuviese interesada en estudiar todo el sistema joviano, que es el sistema joviano, el sistema compuesto por Júpiter y sus lunas, que son un sistema en sí mismo. Bueno, si la NASA enviase una misión con muchas etapas, donde de pronto una nave quisiera visitar no solamente Júpiter, sino supongamos también por acá Saturno, ¿sí? Y quiere visitar Saturno y bueno, no tiene anillos Saturno, pero yo acá te invento unos anillitos en 2 segundos, ¿sí? Y se va para Saturno. Después de esto se va para Saturno, suponete. Una nave de la NASA, no 3i Atlas. Haría exactamente esto. Soltaría en el radio de Hill las ondas para que queden en el sistema joviano, en el sistema de Júpiter, y seguiría su camino para Saturno, para quizás hacer lo mismo y luego apuntar para Urano, para Neptuno y más allá. Esto sería algo lógico de hacer para una nave espacial. Lo extraño es que 3i Atlas ha entrado con su aceleración gravitacional cuando pasó cerca del Sol en una trayectoria y a una velocidad que le permite pasar por el radio de Hill y hacer esta maniobra si quisiera hacerlo, si fuese una nave espacial. Queda medianamente
Y que creo que es Claro, importante agregar, sí, que dice Avilodev, es que para que esto suceda es de una posibilidad en 26.000. exactamente. O sea, Exactamente. Una posibilidad en 26.000 de que esto se dé como un hecho totalmente fortuito y random. ujú. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando acá, ¿no? A ver, quiero ver la familia señalera si más o menos van captando el mensaje. Bueno, pienso que sí. El tema es que, familia señalera, todo esto sale porque acá esto no habría sucedido si no hubiese habido una aceleración no gravitacional cuando pasó Tres y Atlas por el Sol. ¿Qué es la aceleración no gravitacional? Es cuando algo está en reposo en nuestro planeta porque la gravedad tira hacia abajo. Por eso se queda en reposo. Suponete una pelota de fútbol, ¿no? La tenés apoyada en el pasto, se queda ahí porque la gravedad tira, la aceleración de la gravedad tira a que la pelota vaya hacia el centro del planeta. Ahora, si vos vas y le pegás un patadón a la pelota, como ese gol que erró Higuaín, que todavía están buscando la pelota, si vos vas y le pegás un patadón a la pelota sale volando y nunca vuelve al estadio, o sí, pero no lo hace, ¿por qué? Porque vos le aplicaste una fuerza. Y al aplicarse esa fuerza, vos le estás dando una aceleración no gravitacional. O sea, cada vez que vos veas, y yo no veo fútbol, pero cada vez que vos veas un corner, cada vez que veas un tiro libre en el fútbol, eso es un ejemplo de aceleración no gravitacional. Cuando vos ves a un jugador de básquet con la pelota en la mano y de pronto está parado y hace una volea y emboca un triple, cuando hace la volea le está aplicando una fuerza y está generando además una aceleración no gravitacional mientras está subiendo la pelota. Ya cuando la pelota empieza a descender, empieza a actuar la gravedad, porque en algún punto se compensa y la gravedad empieza a ser más fuerte del planeta, por eso empieza a descender la pelota. ¿Ok? Ujú. Siempre que esté escapando de la gravedad es una aceleración no gravitacional. Si por ejemplo directamente rueda por el piso, es incluso más sencillo de entender. Entonces, ojo con esto, porque para todos los crápulas que están ahí sentaditos en los grandes centros astronómicos atacando a Aviloe porque se les terminó el pochoclo, no sé, yo consideraría las anomalías del objeto, porque el objeto es Claro, realmente sí. extraño. No me parece que hay, o sea, hay muchas casualidades para que ocurra una atrás de la otra, esa aceleración gravitacional para que justo pase por esta trayectoria entre el Sol y Júpiter. O sea, son muchas cosas para que de repente una simple roca lo haga, digamos por así decirlo, que venga desde afuera del sistema solar y haga toda esta conjunción de eventos una tras de la otra, ¿no? Pero tal cual, vos imaginate que, o sea, de pronto vos decís, che, es una piedra, ¿no? Qué buena la piedra, ¿qué está haciendo la piedra? No, bueno, la piedra empezó a brillar bastante antes de tiempo con respecto a los otros objetos celestes. ¿Y qué otra cosa está haciendo la piedra? No, y no solamente eso, sino que además pasó en el mismo plano del resto de los planetas y muy cerca de Marte. Parece que se estuviera escondiendo de la Tierra. Va directo para Júpiter, pero además detrás del Sol tuvo una aceleración no gravitacional. Y vos sabés que la piedra, ¿sabés qué hizo? Se puso justo en la trayectoria correcta para visitar Júpiter y dejar ahí unas ondas. Si fuera una nave espacial, pero es una piedra. Todos sabemos que es una piedra. Che, qué interesante esta piedra. ¿Y de qué está hecha la piedra? Y vos sabés que es muy interesante, porque hemos detectado que está hecha, sobre todo de níquel. ¿Cómo níquel? No, hierro también. No, 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 níquel y muy poco hierro. Che, pero el hierro, el níquel lo utilizan en la industria aeroespacial. Y cuando hay mucho níquel y poco hierro es porque es una aleación
qué extraña tu roca, ¿no? Sí, pero es una piedra, es una piedra, es una piedra. Bueno, está bien, es una piedra, está bien, es una piedra. Ahora, yo te pregunto, ¿hay alguna otra cosa que, no sé, que no sea muy común con tu piedra? Bueno, tiene mucho dióxido de carbono y tiene poca agua, y de pronto hizo un gran destello cuando pasó detrás del Sol y brilló tanto que algunos astrónomos pensaron que se había puesto más caliente que el Sol. ¿Ah, sí? Ah, mira vos. Che, y en respecto a ese brillo que dio, supongo que habrá soltado mucha masa al espacio, mucha materia al espacio, que habrá perdido gran parte de su masa en el paso por detrás del Sol. No hay ningún dato concluyente de que haya perdido siquiera un gramo de masa cuando pasó detrás del Sol. ¡Ah! Mirá qué interesante, che. ¿Y qué más hace tu piedra? No, tiene una cosa medio rara, pero déjalo ahí, porque es como si estuviera iluminando para adelante. ¿Cómo si estuviera de la... Claro, tiene una anticola. Es como si fuera un gato que tiene una cola en la frente. Ah, pero es particular tu piedra. Bueno, eso es Tracy Atlas. Es Explícamelo. una piedra oscura. Es Listo. una piedra oscura. Oscura tenés el alma. Oscura tenés el alma. Vos que estás... A ver, que no te estás preguntando qué corneta es esto. Insisto, Claro, ¿por puede qué? ser natural, puede ser natural, puede ser natural. Oscuro era el callejón en el que ella te dijo que no. Pero esto puede ser natural. Oscura es la perspectiva de tu carrera si seguís cerrándote las posibilidades, pero esto podría ser natural o podría ser tecnológico. No sabemos lo que es, pero es raro, es rarísimo. Pablo Álvarez dice, estoy juntando llaves de metal para hacerte una estatua en caballito, podría ser. No sé por qué me dice esto, pero gracias por el superchat, amigo. Muchas, muchas, muchas gracias. Que no se metan con Júpiter, que es nuestro escudo, dice Ariel Ayala. Estoy totalmente de acuerdo con él. Pero bueno, nada, a todo esto, Iván querido, a Avi Loeb en otra entrevista le hicieron una pregunta que me encantó, que además tiene que ver con la vida en el universo. Avi Loeb no solamente ha trabajado realizando papers sobre Tracy Atlas, como sabrán, y Oumuamua, que también ha sido muy famoso el trabajo de Avi Loeb sobre Oumuamua, y todos los ladris que han tratado de afanar un poco de atención hablando mal de él por Oumuamua. Si no, porque ya a esta altura para mí son ladris, ya está. Se terminó de Sí, hablar sí. en buenos términos, ¿sí? O sea, ya está, se terminó. Listo, a otra cosa mariposa. Pero es muy interesante notar, mientras antes les quiero mostrar un par de videos, es muy interesante notar que ha hecho otro tipo de trabajos muy interesantes, papers científicos otra vez, sobre la posibilidad de encontrar vida en el universo. Ahora miren esto es Tracy Atlas, ¿sí? Esto es Tracy Atlas. Estas filmaciones pertenecen a un astrónomo aficionado, de esos que trabajan con juguetes, ¿no? Pero que están logrando mejores imágenes que los grandes observatorios. Esto es de Race Astrophotography, ¿sí? Y tengo para mostrarles más material, porque hay mucho más material. En unos minutos se los voy a mostrar. Pero fíjense qué interesante lo que hacen unos astrónomos aficionados con juguetes desde su casa. ¿Eh? ¿Por qué no obtenemos de ningún observatorio astronómico algún tipo de imagen como esta? ¿Por qué? En serio, ¿por qué no obtenemos imágenes como esta? A mí me Es lo que me llama preguntaba hoy. poderosamente la atención, amigo. Es lo que me preguntaba hoy cuando el astrónomo ese decía que los astrónomos amateurs prácticamente están haciendo observaciones con juguetes más que con herramientas profesionales. Y decía, bueno, mira vos, ¿y por qué entonces son mejores las imágenes que obtienen que los millonarios equipos que utilizan ustedes, ¿no? Es como que se pegan un tiro en el pie al mismo tiempo con las declaraciones que hacen. Hoy no lo leí entero, no sé si vos lo pudiste leer. La última publicación de Avi Loeb en Medium, que ya es Sí. medio gracioso, está medio como que haciendo un estudio entre los miembros de la comunidad científica de quiénes creen o no creen, o cuánto puede creer de si hay vida extraterrestre o no. No sé si lo pudiste leer completo, era bastante largo, yo no tuve el tiempo de leerlo todo, pero No llegué a leerlo completo, pero es muy interesante que esté haciendo esto porque otra vez está revolviendo, está metiendo el dedo en la llaga y ujú, está muy bien que lo haga porque los profesores sí, sí, tienen que meter el dedo en la llaga. Todo buen profesor está preparado para meterte el dedo en la llaga y hacerte pensar.
¿sí? Y hacerte pensar. Y lo que está haciendo Avi Loeb es el trabajo de todo buen profesor. Hacer pensar a sus alumnos y en este caso a la gente en general. Y meter el dedo en la llaga en la comunidad científica también es una manera de espabilarla. Ojo, el día de mañana científicos pueden cambiar de idea y me parece muy bien que cambien de idea, pero por favor abran un poco la cabeza, es lo que decimos desde acá. Mira, presta atención porque Avi Loeb, como te decía, escribe otros papers sobre la posibilidad de vida en el universo y tiene uno en el que habla de los planetas, entre comillas, rebeldes que podrían ser portadores de vida, incluso sin una estrella cercana. Mira esto porque es tremendamente interesante. I just calculated today. Hoy calculé... No, eso no era porque ese era el video anterior. No sé por qué no me cargó el video que iba, pero ahora sí, veámoslo. Ahí va. I note that all the planets except for Mercury and Jupiter all have rather inclined axes. He observado que todos los planetas, excepto Mercurio y Júpiter, tienen un eje bastante inclinado. Y en particular los planetas enanos, que están muy lejos, también tienen inclinaciones que están fuera del plano eclíptico. Sí, de 3 grados, sí. ¿Usted piensa que eso fue causado básicamente por objetos interestelares o cree que es más probable que haya sido causado por planetesimales que simplemente chocaron entre ellos? Decimals that just bang into each other. Yeah, I think it's the latter most likely. Sí, creo que lo más probable es que sea lo último, los planetesimales durante la formación de los planetas, pero también las interacciones dinámicas entre los planetas. Por ejemplo, Júpiter se sabe que afecta a muchos otros planetas, y debería decir que hubo muchos más planetas en el sistema solar que fueron expulsados, porque sus órbitas eran inestables y esto pasó en una escala de tiempo de miles de millones de años, y simplemente no sabemos si existieron. Incluso es posible que haya habido un planeta con la masa de la Tierra que se haya perdido y se haya congelado. Por lo que en el espacio interestelar deberías tener planetas que fueron expulsados dinámicamente por interacciones gravitacionales de sistemas planetarios. Y es difícil para nosotros detectarlos porque son muy tenues, pero podemos verlos, por ejemplo, cuando pasan delante de una estrella de fondo. Pueden producir lentes gravitacionales. Sabes, es un efecto debido a la relatividad general, donde la luz se curva desde la estrella de fondo hacia el objeto alrededor de la lente y se obtienen múltiples imágenes o un brillo de la estrella de fondo. Y hay detecciones de planetas rebeldes, supuestas detecciones de planetas rebeldes que en su mayoría son del tamaño de Júpiter o más grandes y que están en el espacio interestelar. Y presumiblemente hay muchos planetas con la masa de la Tierra allí afuera. Y puedes incluso imaginar que podrían sostener vida. Si la capa superficial se... Mira, si tienes un planeta con masa como la Tierra y la superficie se congela, debajo de la superficie, digamos a una profundidad de más de 50 kilómetros, aún podrías tener agua líquida, porque hay una entrada de energía radiactiva que no proviene de una estrella, sino que proviene de la radiactividad propia del planeta, e hice un cálculo, tengo un paper escrito sobre eso. Así que los objetos que son del tamaño de la Tierra pueden tener formas de vida en ellos, incluso si son expulsados y no tienen una estrella justo al lado. Y de hecho, esta podría ser la forma de vida más común en la Vía Láctea, algo que sería muy difícil que nosotros encontremos. Pero si preguntas dónde están la mayoría de los microbios, bueno, es muy posible que se encuentren en una gran población de planetas con masa como el planeta Tierra, que fueron expulsados de los sistemas planetarios. Pero ya sabes, para que podamos encontrar esa vida allí, tendríamos que salir del sistema solar, ir allí y perforar el hielo. Lo que sí podríamos hacer es intentar comprobar si Europa, que tiene una capa de hielo y un océano líquido debajo, tiene vida en ese océano. Esta es una de las futuras misiones que la NASA planea realizar. As life in that ocean, that's one of the future missions that NASA plans to do. Para que se sigan retorciendo un poco, nuestros amigos de la comunidad astronómica más cerrada, Avi Loeb ha publicado más papers respecto a las posibilidades de encontrar vida en el universo y tienen que ver con los planetas errantes o los planetas rebeldes, que son estos planetas que han sido expulsados de sistemas planetarios hace muchísimo tiempo, pero que tienen una masa
bueno, que podría haber albergado agua y en el caso de que se congelen, podrían tener océanos internos como justamente la luna Europa, que se considera que es un muy buen candidato para encontrar vida en esos mares que se sabe que tiene. Por acá recibí un superchat que dice: en el caso de que fuera natural, habría que reformular lo que consideramos cometa y se abriría una nueva era del estudio de estos objetos. Habría que reescribir manuales y no sé si muchos quieren. Nos estaba diciendo Adrián González por aquí. Bueno, esa es otra posibilidad, ¿no? ¿Cuántos quieren realmente reescribir los manuales que ya están escritos? Eso es algo que a muchos les puede molestar. Le quiero agradecer también a Pablo Álvarez, que envió un superchat que decía: si pasa por ahí nos caemos todos de axila. ¿Por ahí por dónde? Estoy medio perdido. Pero gracias por el superchat, Pablo, querido, que se me había pasado. Bueno, Iván Billenberg, seguimos con los datos porque hay muchos más datos para mostrar, Sí. hay muchas más cosas para ver. Y, por ejemplo, estaba contándoles que justamente en las últimas horas aparecieron nuevos datos sobre 3i Atlas. Y por acá creo que tengo alguno que... Sí, acá estamos. Este es un estudio que ha publicado Alma, que tiene aquí su correspondiente paper de la Universidad de Cornell, donde explican que encontraron cosas realmente destacables en 3i Atlas, otra vez a través de un análisis espectroscópico. Los científicos utilizaron el observatorio ALMA para analizar qué sustancias está emitiendo el objeto 3i Atlas. Y los instrumentos detectaron dos compuestos específicos saliendo del objeto. Presten atención: metanol y cianuro de hidrógeno. Mirá qué interesante. Los datos muestran que estos gases no salen de la misma manera. El metanol se detectó saliendo hacia el lado donde da el sol, mientras que el cianuro parece esconderse o no salir por esa zona. Esto sugiere que la superficie o la estructura del objeto es compleja y libera distintas sustancias por diferentes lados, lo que suma a un comportamiento inusual que también se destaca en el paper. Una proporción extraña, también dicen aquí. Lo que más llama la atención en el estudio es la cantidad. El objeto libera muchísimo más metanol en comparación con el cianuro. Esta proporción, este ratio, es extremadamente alto y distinto a lo que se suele ver en cuerpos que habitualmente orbitan nuestro sistema solar. Ahí tenéis otra anomalía. ¿A qué podemos atribuir esta anomalía? No lo sé, pero es muy interesante y lo está publicando el propio observatorio ALMA, ¿sí? Que eran los que se estaban quejando, por lo menos ese astrónomo en particular. Bueno, chicos, chicas, por favor, ¿ok? Ustedes mismos están publicando esto. Así que es tremendamente interesante. No solamente esto tenemos entre manos, que es este paper que les estaba mostrando. Bueno, también, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes muy interesantes de 3i Atlas, tomadas por este astrónomo que habíamos citado al principio. Este video ya lo vieron, pero con algunas imágenes realmente... esto es de Ray Astrophotography, realmente curiosas. Mira esto, Iván, lo que es. Sí, no, increíble. Esa es la cola del gato en la frente que decía. Exactamente, una cola del gato en la frente que es muy rara. Y mirá esto. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, realmente es tremendamente curioso. Esto fue tomado por otro observatorio de juguete, por el señor Diego San Araujo en Brasil. Diego San Araujo, no pienso de ninguna manera que tengas un observatorio de juguete. Estoy haciendo referencia a lo que dicen algunos empleados de ALMA. Bueno, mirá esto. Esto es 3i Atlas. Otra vez, destacando el trabajo de los astrónomos independientes, de los astrónomos que están observando esto, que están haciendo ciencia y se están preguntando qué es este objeto. ¿Ok? Acá, bueno, este muchacho en Twitter hizo un photoshopeo para ver cómo quedaba.
Esto fue publicado por Paul Crocs, lo publicó directamente en su cuenta en Twitter. Esto es rarísimo, rarísimo. Eso es increíble. Esto es increíble. Pero bueno, esta es la imagen. Fíjense la imagen. Lo toma desde su casa, ¿ok? También. Tracking Tracy Atlas. Acá está los parámetros. Manda la captura de pantalla primero. Y luego ya la imagen que toma. Esta es la captura de pantalla de este artefacto que está utilizando para tomarlo. Y luego la imagen que toma y una ampliación. Esta es la ampliación. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué es esto? Aparte, compararlo con los demás puntos luminosos, la forma, ¿no? Por eso, no solamente la forma, comparámelo con un cometa común y corriente. Yo Sí, sigo sin también. encontrar. Mira esto. Otra de Ray Astrophotography. ¿Sí? Ray Astrophotography. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo acá? Even ¿Qué though it estamos looks viendo like a acá? comet, Para que voy a once you sacarle- reduce Dice, obviamente esto no luce como un cometa. A ver, ¿qué más dice? if you definitely zoom in, Sí, definitivamente hacemos there is a zoom. possibility of seeing a bit of a structure there. Si hacemos zoom, posiblemente tengamos la idea de ver una Even though- estructura allí. ¿Sí? Esto está... Parece que estuviera girando, rotando. Es Sí. rarísimo lo que estamos viendo acá. Esto es rarísimo. Se lo podés achacar a contaminación ambiental en la atmósfera. Puede ser que sí. Pero igual, es tremendamente curioso. Y lo están logrando astrónomos aficionados con lo que tienen a mano. ¿Ok? Este otra vez, Race Any comet Astrophotography. doing this. I Mira, have mira. seen comet. Acá les voy a traducir lo que dice. I never saw any comet doing this. Nunca vi a ningún cometa haciendo esto. I have seen comets sending stuff in the back. He visto a cometas que dejan cosas detrás. And I have seen the tail. I can see the sublimation. Y puedo ver la cola, puedo ver la sublimación. I can see the sublimation. Puedo I ver can la see sublimación. dust tail growing, Puedo I ver can una see- cola de polvo creciendo. like how the solar system comets behave. Puedo ver But I cosas never saw que se parecen a los comportamientos de los cometas solares, pero nunca vi a comet spinning. un cometa girando sobre sí mismo. This- Spinning, eso es lo que dice. ¿Sí? A ver, vamos a darle play de vuelta porque acá se colgó el video. Ahí va de vuelta. Vamos a ponerlo otra vez. Para que vean a qué se está refiriendo. A esto se está refiriendo. Él piensa que el cometa está girando sobre sí mismo. Entonces, esto es muy raro. El cometa, el objeto. Parece un... Ya se nos está parece pegando un a mí lo drovni. del cometa. Parece un drovni. Parece un drovni, definitivamente. Bueno, esto es lo que está Rarísimo. mostrando Race Astronomy. Y me parece súper interesante que también lo tengamos esta noche en la señal Ciencia y Misterios. Porque es otra mirada, otra vez, de los astrónomos aficionados que están haciendo ciencia en este momento y que están tomando sus propias imágenes, familia señalera. Sí. Entonces, otra vez, dejemos de cerrarnos a las posibilidades. Les quiero mostrar por acá porque tenemos, además de todo esto que ya hemos visto, tenemos imágenes que nos han enviado nuestros amigos de la familia señalera y se las quiero compartir porque les quiero agradecer muchísimo. Primero le voy a agradecer a Jorge Pina Nogales de Málaga. Bueno, él es un señalero que nos estaba enviando, a ver, esperen un segundito que les voy a mostrar acá. Te voy a tapar un segundito, Iván, no te me enojes, pero voy a poner por acá la imagen, a ver si... Ahí va, ahí va. Ahí la podemos ver. Bueno, nos estaba mostrando las capturas que pudo realizar desde su casa en Málaga. Esta es la imagen en bruto, ¿sí? Esta es una de las imágenes en bruto, buscando Tracy Atlas. Tras esta imagen, toma otra fotografía, que es esta que están viendo acá, y luego ya nos manda las ampliaciones. Aquí tenemos una imagen tomada por nuestro amigo Jorge Pina Nogales de Málaga, España, desde su casa. Si nuestro amigo Nogales, desde su casa,
En España puede tomar esto porque no estamos viendo grandes imágenes del Hubble, del James Webb, de los observatorios de la Agencia Espacial Europea, del mismo ALMA, de cualquier observatorio que pueda lograr una buena imagen de Tracy Atlas. ¿Por qué no estamos viendo imágenes buenas de Tracy Atlas si los astrónomos aficionados desde su casa logran esto? ¿La estás viendo ahí? ¿La ves? Mirá. Mirá. Mirá eso. Eso es Tracy Atlas, tomado desde Málaga, en España. ¿Sí? ¿A vos te parece que esto es un juego? ¿Que es un juguete? Esto no es un juguete, esto no es un juego, esto son imágenes reales. ¿Sí? Y las envió, insisto con esto, muchas gracias a nuestro amigo Jorge Pina Nogales, que desde Málaga está tomando estas imágenes. Allí lo ven chiquitito al medio, ¿sí? Está tomando estas imágenes y nos las ha enviado a la señal Ciencia y Misterios. Y también le quiero agradecer a Francisco Manuel Santos Álamo, que acá lo están viendo junto al orgulloso frente al telescopio como corresponde. Qué buena fotografía. Me encantó la fotografía que nos envió. Y por acá, a ver, denme un segundito que voy a buscar el correo electrónico para que les pueda contar lo que nos estaba explicando Francisco. Y dice: hola Fernando, le haré un seguimiento cuando lo tengamos bien a tiro, es decir, cuando esté lo más cerca de nosotros, cerca del 19 de diciembre. Ya te mandaré la información. Soy un hombre de ciencia, aunque estoy abierto a todas las hipótesis. Un saludo desde el Observatorio Astronómico Giordano Bruno, MPC G05, en Piconcillo, Sierra Morena, Córdoba, España. Gracias al Observatorio Astronómico Giordano Bruno en Piconcillo, Sierra Morena, Córdoba, España, y a nuestro amigo Francisco Manuel Santos Álamo por tener la mente abierta y dar el ejemplo de lo que se puede hacer cuando uno tiene ganas y cuando uno es una persona de ciencia que se pregunta qué está pasando. ¿Qué haces? Observás. Además, como dice David acá, qué grande el nombre del observatorio. Totalmente. Qué grande que se llame Giordano Bruno. Todos un gracias a Francisco. Bravo Francisco. Gracias a todos los que están colaborando. Esto para mí, a mí me emociona ver esto. ¿Sabés qué es esto? Mañana nuestro amigo Francisco nos dice: descubrí, tengo todos los datos acá que es natural. O descubrí todos los datos que no lo es. Es un descubrimiento de él. Pero lo vimos acá en la señal y lo compartimos entre todos. O él puede colaborar para que se termine de develar el misterio. ¿Sí? Acá dice Pablo Eduardo Álvarez: Francisco seguro tiene un telescopio de juguete. Qué grande. Claro, no me jodas. Eso no es un telescopio de juguete. Es comprado en Mattel, es por lo que veo desde acá. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Sí, no, es... fueron a IKEA a comprar un telescopio, ni siquiera la óptica. Bueno, Amigo, nada. no te quiero cortar abruptamente, pero por ahí te Cortame. interesa. Te acabo de pasar un cortito por WhatsApp, un extracto de hoy. Estuve en Fox, lo acabo de ver, súper nuevo, en Fox News. Jay Stratton. Sí. Sí, lo vimos ayer, no tuve tiempo de doblarlo al español, pero lo tengo a tiro en la lo tenés cuenta de la señal Ciencia y Misterios, junto con otras cositas que tengo preparadas para el listo, final no te del voy a programa. quemar entonces. No, pero está muy bien, porque somos 1700 en directo y la familia señalera está esperando que redondeemos y pasemos al próximo tema, que igual lo vamos a tocar muy rápido, Pero somos un montón esta noche y están todos esperando. Ese juguete no lo compró en Temu, dice DVD Rod, estoy totalmente de acuerdo. Claro, tal cual, no me jodas. ¿Qué ganas de desacreditar a la gente que trabaja honestamente con ganas de descubrir la verdad, Qué soberbia estúpida. Sí, sí. Qué soberbia estúpida. Es inentendible. Es inentendible. Pero bueno, acá estoy en la cuenta de X de la señal Ciencia y Misterios. Y acá pueden ver
a lo que se refería nuestro amigo Iván Billenberg. Y también salió a hablar Carnell hoy, ¿eh? Pero si bajamos un poquito, esperen que por aquí tengo... Bueno, estas son las imágenes que enviaba Alma cuando hacían el análisis del metanol y del cianuro, ¿eh? Estas son las imágenes de Alma. Para que ustedes vean, estos son análisis espectroscópicos, por eso se ven así. Ahora, lo que yo esperaría, por ejemplo, está bien, muestran esas imágenes de Alma. Lo que yo esperaría, que sí es lo que vemos de Avi Loeb, es, che, estamos observando esto. Bueno, Avi Loeb plantea una idea de por qué podría llegar a ser eso, una hipótesis. Yo lo que veo acá de Alma es poner estas imágenes y dice, che, estamos viendo que está expulsando esto y esto y esto. Ahora, ¿cuál es la hipótesis del por qué sucede eso? ¿Lo plantean o es simplemente poner las imágenes, está expulsando esto y se acabó? No, ponen las imágenes, dan los datos y se terminó ahí. Que está bien, Claro. es la función. La función de Alma es generar los datos con los que los científicos después trabajan. Por eso es una tomada de pelo, una bizarreada, una falta de respeto que este astrónomo esté diciendo. Lo que pasa es que Avi Loeb toma los datos de otros papers y no hace ciencia. ¿Me está jodiendo? Toda la ciencia Claro, hace pero- lo mismo. Claro, pero entonces, ¿cómo se supone que avancemos en estos Pero- temas si la idea es poner los datos y después no vamos a analizar, no los vamos a teorizar, a hipotetizar para después sacar una conclusión No, y bueno, fundamentada, digamos? olvídate, te ponen los datos acá para que se queden ahí. ¿Sí? O sea, eso va en contra de los fundamentos de la ciencia. ¿Para qué existe la ciencia experimental, que es lo que estamos viendo acá, donde realizan una observación directa del objeto y recogen datos que luego van a ser analizados y procesados por diferentes astrónomos, si no quieren que la gente, que son profesionales, hablen sobre esos datos experimentales? Si no hubiera, por ejemplo, ciencia experimental y no se supiera hace ya no sé cuántos años que el hongo verde que encontramos en el pan termina siendo la base de la penicilina, estarían todos volviendo a hacer el mismo experimento cada 5 años o cada 2 meses para desarrollar nuevos antibióticos o nuevas maneras de hacer antibióticos. Se me está jodiendo. Claro. Para eso está. ¿Sí? Pero cuando les conviene, utilizan la ciencia de legado, o sea, tomar datos del pasado o de lo que hacen otros científicos para afirmar cosas, y cuando les conviene se olvidan de que hacen eso todo el tiempo y acusan a Avi Loeb de que no es científico porque toma datos oficiales de observatorios. Me está jodiendo. ¿Para qué están los observatorios entonces? Sentate arriba Claro, del telescopio. Lo único Y que empalate falta, y con que el sería lo telescopio. peligroso, es que no publiquen los datos para que alguien como Avi Loeb los analice y saque sus conclusiones o proponga ideas para analizar entre la comunidad. O sea, sería lo peligroso decir, che, bueno, fuimos a publicar estos datos, nosotros no los vamos a analizar, pero que tampoco los analice otro, ¿entendés? Pero claro. Mm, Pero claro, tal cual. Bueno, nada, eso. Ahora, seguimos adelante un poquito con lo que me habías dicho de Jay Stratton. Vamos 2 minutos con la desclasificación OVNI-UAP antes de que termine la señal Ciencia y Misterios esta noche, que ahora no me acuerdo en qué pestaña lo tenía. Vamos a pasar por todas las pestañitas. Acá está, acá lo tenemos a Jay Stratton. Bueno, familia señalera, vamos a escuchar a Jay Stratton y les voy a ir doblando al español a medida que hable, ¿ok? Así que acá lo tenemos. Estaba en Fox News. Jay Stratton dice que fue, porque eso también un poco está en discusión, el director de ATIP, o ponele que haya sido el director de ATIP, pero no el creador de los programas. Hay todo un debate con eso que tiene que ver el programa de ayer para entenderlo. Pero vamos con Jay Stratton. A ver qué decía en Fox News. The best way I can say, Sean, is it's not from here. La mejor manera en que puedo decirlo, John, es que esto no viene de aquí. You know, I spent 20 years researching this topic, working this topic directly on behalf of the American. Me pasé 20 años investigando este tema, revisando este tema, considerando a favor por el pueblo de los Estados Unidos. American people, and I did everything I could and did confirm that E hice todo lo que pude y, de hecho, confirmé some of the things that they're seeing are obviously, you know, completely terrestrial, whatever.
que algunas de las cosas que estamos viendo obviamente son completamente The word terrestres, you want to use there, from o la palabra que quieras utilizar allí, potential adversary nations, from defense contractors and que vienen de, bueno, contratistas de defensa o de naciones potencialmente companies adversarias here, commercial sources. However, there were y fuentes comerciales. Sin embargo, still cases that we could not attribute to any nation on earth. todavía quedan casos que no podemos atribuir a ninguna nación en el planeta. And that says a lot. Y eso dice mucho. Do you both believe that they're hostile, Dan? ¿Ustedes dos piensan que entonces son hostiles? Esto lo están preguntando en Fox News, ¿eh? Esto está saliendo en todos lados. Es un bombazo. Hostile forces, entities, if you will. Si son fuerzas o entidades hostiles, si quieren. I think that's to be determined. Dan Farah, que es el hombre que está a la izquierda, que es el director del documental, dice, pienso que eso todavía está por determinarse. We do not So know. we what don't their- know for sure. We don't know what their intentions are. No, así que no lo sabemos, le pregunta el periodista con seguridad. No sabemos cuáles son sus intenciones. Y Jay Stratton hace que no con la Look, I cabeza. interviewed 34 military government intelligence officials, Sean. They Mira, yo he hablado con 34 oficiales del gobierno y militares, John, le dice el periodista. they couldn't Y tell ellos no tell podían us any decir, better than you could what the intention of non-human intelligent life no pueden decirle a nadie porque no saben cuál es la intención de una inteligencia no humana. is, right? All we know is that this is a real situation. It exists. There are UAP penetrating Todo lo que sabemos es que esto es una situación real, que existe, que hay UAPs our penetrando most sensitive airspace. It is a el espacio aéreo de nuestras instalaciones más problem. And sensibles. even if you can't wrap es un your head problema. around the idea of it being non-human intelligent life, what are the choices you're left with? E incluso si no les entra en la cabeza la idea de que pueda ser vida no humana, entonces ¿cuáles otras opciones quedan? An adversarial nation like China or Russia has Una nación adversaria como China o Rusia, leapfrogged us technologically and is invading our que nos ha repasado tecnológicamente y está most, invadiendo classified and protected airspace. nuestro espacio aéreo más seguro y clasificado. That's not great either. So, Eso tampoco sería bueno, así que no matter how you have to look at it to get your head wrapped around it, it's got no importa cómo sea que lo quieras mirar o quieras pensarlo, to become a serious conversation, a serious national conversation, a serious global conversation. esto va a llevar a una conversación nacional muy seria, a una conversación global muy seria. And, the film reveals there has been a deeply hidden crash retrieval and reverse engineering program. Y el film lo que revela es que, bueno, hay información muy profunda de los programas de recuperación de objetos The United estrellados. States, China has one, Russia has. Y esto por parte de los Estados Unidos, pero que China tiene un objeto recuperado, que Rusia tiene un objeto There is, in recuperado. fact, a high-stakes secret Cold War race. Rubio Y que de hecho lo hemos llamado todo esto la carrera por la Guerra Fría Secreta. talks about this race on camera, on the Y Marco Rubio habla de esta carrera en la cámara, record, in the film, lo deja lo confirma en el film. and makes it clear that if we don't get our act together as a nation, we're going to wake up one day. To quote him, he literally says, "We will wake up Y dice, y lo deja claro que si no llegamos a actuar sobre este tema como nación, un día nos vamos a one levantar day, and China will have beat us, and we won't know how they got there or when they got there, y China va a estar sobre nosotros y no vamos a saber cómo llegaron, ni cuándo but we llegaron, will be screwed." pero vamos a estar muy complicados. Watching myself. Bueno, interesantes las declaraciones de Jay Stratton y de el director Dan Farah de la película, ¿no? Age of Disclosure. Otra vez, ¿qué te pareció la película, amigo? No, a mí me pareció muy buena, la verdad. Y más que la película, lo que me sorprendió es, y nunca lo vi para un documental relacionado a estos temas, la campaña de prensa que le han hecho. Eso me ha llamado poderosamente la atención, porque lo he visto, no ahora una vez que salió el documental, que es este tipo de Dan Farah está circulando por todos los medios como Fox News, CNN, etcétera, pero antes de que se lanzara también. Viene una campaña muy fuerte con este documental
que creo que es por eso que se ha impulsado mucho y que hoy en Amazon es el contenido récord con más ventas y de alquiler en la plataforma. Y para mí eso da que hablar. Y ahora que estamos viendo este tipo de declaraciones en medios como Fox News, que es totalmente masivo, vos decías, y en el documental sale, viste que sale una parte en el documental en la época de, creo que es George Bush, que también pide analizar cuáles serían las consecuencias de dar a conocer de que, bueno, no estamos solos y decide al final no hacerlo. Ujú. Lo entiendo en la época de George Bush, pero hoy con todo lo que está pasando y con estas declaraciones en medios nacionales masivos, ¿cuánto se puede sostener eso? ¿Cuánto puede permitir ya la sociedad que un presidente diga, mande a analizar si las consecuencias de decirlo o no, y que finalmente diga, no, mejor no lo vamos a decir por las consecuencias? Pero la sociedad ya sabe qué es lo que está pasando. ¿Hasta cuándo te puede hacer el boludo, digamos? Es lo que yo me pregunto. Creo que era Jeremy Corbyn que lo decía, como que díganlo de una vez, mierda, así que se enojaba el tipo. Pero como Y- para no enojarte. Por eso, y con toda la razón, es como cuánto más querés tratar de boluda a la gente, Ujú. si gente de este calibre, con estos cargos, y no estamos hablando ex militares o ex funcionarios, estamos hablando de, no sé, Marco Rubio, que está en funciones como secretario de Estado del gobierno actual. No me parece, viste, ya que haya más margen para hacerse el tonto con estos temas o pensar que bueno, que la sociedad va a ver el documental y al día siguiente, listo, va a seguir todo bien. Que bueno, capaz que no me extrañaría del común de la gente, pero que estén dándose estas notas en medios tan masivos y que estén diciendo, ya no es si estamos solos o no, se están planteando si son hostiles o no son hostiles. ¿Cuánto margen más hay, como te digo, ¿no? Para no hablar de esto a nivel global? ¿Entendés? Claro. Bueno, mira, de todos modos, todo esto me llevó a pensar en algo que les voy a mostrar ahora, porque lo que veíamos ayer, lo que hablábamos con Jesús Alberto, era algo que para mí es fundamental para comprender el peso de lo que está sucediendo. Esta reunión con Trump del equipo de Ana Paulina Luna, que recordemos que es la cabeza, ¿sí?, de la oficina por la desclasificación de los secretos federales en los Estados Unidos. Bueno, lo que explicaba ayer nuestro amigo Jesús Alberto es que lo que están buscando en este momento es tener la data de si conviene o no abrir este juego de confirmar con el presidente mismo que está sucediendo esta cuestión. En algún momento, justamente en el documental, para los que se perdieron el documental, que todavía no lo vieron, o para los que lo vieron, en algún momento Hal Purov dice que a él le preguntaron, junto con un grupo de gente, durante la administración Bush, creo que era justamente, sobre la posibilidad de desclasificar, ¿sí? Y que llevaron a cabo un ejercicio para ver si convenía o no convenía desclasificar. Bueno, yo les cuento algo. Dentro de todas las cosas que he doblado al español en todos estos años, obviamente lo tengo a Hal Purov explicando con detalle lo que no explica con detalle en el documental, que es cómo fueron esas reuniones y de qué hablaron. Así que agarren el pochoclo, porque acá van a conocer la historia de dos intentos anteriores, de dos presidentes anteriores que quisieron desclasificar y que se encontraron con que el panorama, al menos en ese momento, no era el más adecuado y el coherente para hacerlo. A ver qué pasa ahora, pero muy probablemente Hal Purov en este momento esté interiorizando de estos pros y contras al presidente norteamericano. Mira. Since we're here to address the issue from the standpoint of
Dado que estamos aquí para abordar el problema desde el punto de vista de la participación del gobierno, me gustaría comenzar con una especie de breve resumen de dónde ha estado el gobierno durante todo el camino, con algunos elementos que mucha gente tal vez no conozca. Por supuesto, todos sabemos que teníamos antes de los 60 y sucesivamente el proyecto Sign y el proyecto Grudge y luego Libro Azul. Y luego en el año 69 el proyecto Libro Azul fue clausurado. Y esto por las recomendaciones de Condon y otros. Así que en ese momento, si llamabas a la oficina de la Fuerza Aérea y preguntabas qué estaba pasando con los ovnis, te decían, oh no, terminamos con todas esas cosas en el año 69. Ahora, la verdad del tema es que el memorando de Bolander, que de hecho cerró el proyecto Libro Azul, tenía subyacente, en letra pequeña, que cualquier problema ovni que pueda afectar la seguridad nacional seguiría siendo investigado. Por lo que, en realidad, no murió el proyecto, simplemente se sacó de la vista pública. Entonces, algo que se cruzó en mi camino respecto a esto fue que me contactó un CEO de un grupo de expertos en Washington, D.C., y esto fue hace un par de décadas. Y me dijo, quiero que vengas y participes en una conferencia. La conferencia era en Washington y le dije, bueno, francamente estoy demasiado ocupado. ¿De qué se trata? Y me respondió, no puedo decirte de qué se trata, pero si consideras venir y participas, lo considerarás más tarde como una de las conferencias más importantes a las que jamás hayas asistido. Y bueno, ya que lo respetaba y conocía sus antecedentes y muchas cosas que había hecho, finalmente decidí ir a esta conferencia. Y cuando llegué había alrededor de 15 o 20 personas y reconocí a algunos de ellos del ejército, de la CIA, de la DIA. También había algunos hombres de negocios y pensé, bueno, este es un grupo interesante de personas. Ahora, al comenzar la conferencia, mi amigo dijo, como posición inicial, supongamos que se han recuperado restos de objetos no humanos por parte de Rusia, China y los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿podemos llevar esto al público? Entonces, tanto yo como la mayor parte de las personas que conocía, con las que hablamos más tarde, nos dijimos, bueno, esto es realmente interesante. Quiero decir, todo esto podría llegar a alguna parte. Entonces mi amigo dijo, bueno, la estrategia que vamos a utilizar es hacer una lista de todas las áreas que piensan que se verían afectadas por una revelación como esta. Y luego a cada una tendrán que calificarlas en una escala que va de 9 a -9, siempre respecto al nivel de impacto y si es positivo o negativo. Así que comenzamos haciendo una lista. Y allí estaban las cosas obvias. Me refiero al mercado de valores, tal vez las religiones. Ciertamente la política se vería afectada. Así que hicimos una larga lista, y quiero decir una lista muy larga. Y para cuando llegamos al final de esa lista, realmente estábamos enredados en la maleza. Algo así como que, ok, si la corporación A tiene acceso para recuperar materiales, entonces la corporación B no lo tiene. Y cuando esto salga, la corporación B va a demandar a la corporación A y va a demandar al gobierno. Así que se va a convertir en algo muy difícil de manejar. Then when this comes out, Corporation B is going to sue Corporation A to sue the government. This is really going to be a tough thing to kind of handle. Okay. So anyway, we broke up into groups. En ese punto decidimos dividirnos en grupos y tomamos cada uno una cantidad de cosas que estaban en la lista. And in my group, y en mi grupo sumamos los números, que +9, -9, y terminamos en la categoría negativa. A pesar de que estábamos bastante dispuestos a desclasificar la evidencia. Así que pensé, bueno, tal vez esto solo tenga que ver con una lista en particular que teníamos nosotros. Así que hablé con otras personas que tenían otra lista y todos me dijeron, sabes, llegamos a un número negativo. Pero bueno, haciendo corta la larga historia, resultó que todos los que revisaban estas listas
veían que había una situación muy sofisticada y estábamos utilizando computadoras complejas, pantallas grandes y todo tipo de recursos. Pero finalmente saltó el hecho de que el problema era que había tantas áreas que manejar que no existía la manera real de manejarlas todas al mismo tiempo. Por lo que el resultado final fue la recomendación de no seguir adelante con la desclasificación. Así que nosotros, los que estábamos participando en esto, nos sentíamos bastante decepcionados y comenzamos a pensar que en realidad era algo bueno, que teníamos que hacerlo. Pero allí quedó, así que de todos modos sigamos adelante hasta, digamos, 2008. Let's say 2008. Sigamos adelante hasta 2008. ¿Por qué? Porque la historia sigue. Fíjense todo lo que han hecho y todo lo que han revisado para tratar de ver si se podía lograr esa desclasificación. Lo que han analizado. Vamos a ir con el otro corte que es tremendamente interesante. De todos modos, sigamos adelante hasta, digamos, 2008. Ahora, como Leslie Kean proclamó también en su artículo de diciembre del año 2017, los senadores Reid, Kennedy y Stevens decidieron que debería haber un nuevo estudio, iniciando todo desde cero con nuevas personas involucradas para investigar el área. Y me gustaría recordarles que esos 3 senadores eran todos parte de la pandilla de 8, lo que significa que probablemente tenían algunos antecedentes que les hacían pensar que esto era una buena idea. Así que ellos le dijeron a la Agencia de Inteligencia de Defensa que iniciaran un programa. Y este fue el programa AUSAP, con el que probablemente todos estén familiarizados. El programa de aplicación de sistemas avanzados de armamento aeroespacial, que eventualmente se transformó en el ATIP. Los requisitos de la DIA eran 2. Uno, de los más obvios, por supuesto, era de dónde vienen estas cosas. También cuál es su intención, con qué tenemos que lidiar aquí. Y resultó que en realidad ese no era un interés particular. En lo que estaban enfocados era en el ítem número 2. Y ese era que, sabiendo que otros países están investigando esto para obtener acceso a ciertos materiales, ¿qué sucede si ellos desarrollan tecnologías avanzadas adelantándose a nosotros? Eso era lo que en realidad les preocupaba. Así que tuvimos que asumir eso como nuestro desafío para descubrir, ya saben, qué podría ser. Ahora, la lista de cosas que querían que investiguemos, y quiero que piensen en el hecho de que deben haber sabido algo para hacer una lista como esta. Ellos estaban interesados en 12 áreas de amenaza potencial con respecto a los UAP. Control de propulsión, control de elevación, generación de energía, materiales de tránsito por el espacio-tiempo, estructura configurativa, reducción de firmas, efectos en humanos, interfaz humana, armamento y desarrollo de periféricos de soporte. Bueno, sucede que esta es una lista muy inteligente, por lo que es probable que tengas algún conocimiento que impulse a generar esta lista. Nuestra suposición inicial fue, ok, quizás lo que escuchamos allá por 2004 era cierto. Y este país tiene acceso a materiales recuperados de incidentes con aparatos no humanos. Entonces dijimos, bueno, vayamos a buscar esos materiales y consigamos gente de la comunidad científica. Y parte de mi trabajo era tratar de negociar todo esto. Pero la respuesta fue que esto está tan compartimentado que simplemente no va a suceder. Y cuando digo compartimentado, me refiero a gente que tenía cosas en sus sótanos que les hubiera encantado llevar a sus ingenieros y científicos, pero estaban tan compartimentados y tan asegurados que no podían hacer eso. Así que resultó ser un fracaso. Entonces dijeron, bueno, intentemos el plan B. Nos pasarían todos los materiales a nosotros y estableceríamos una suerte de organización para luego entrar por la puerta principal para que toda esa gente pueda trabajar en ello y no revelaremos de dónde vino el material. Así que eso te da lo que necesitas para que nadie se sienta afectado. Bueno, eso fue cancelado y a lo grande. Así que pasamos al plan C. Y el plan C era, ok, no podemos hacer esto de la manera obvia y directa, con todas estas cosas técnicas. Así que, ¿qué tal si probamos esto?
vayamos a todos los expertos en el mundo, a los que nos hubiera gustado haberles pasado esta información, y vamos a decirles que solo estábamos haciendo una encuesta para Bigelow Aerospace, ya que nos gustaría saber dónde estará su campo de investigación en el año 2050. Algo sin clasificar, uno podría ir a personas en otros países. Así que los tipos de programas que establecieron para nosotros, y solo leeré algunos de ellos, porque había en realidad 38, y esto es para darles una idea de cuán técnico pensamos que era este programa. Algunos puntos eran propulsión con fusión neutrónica, superconductores e investigación de la gravedad, propulsor aeroespacial de positrones, motores warp, energía oscura y dimensiones extra, propulsión nuclear avanzada, interfaces máquina-cerebro, fusión IEC como una fuente de energía compacta, extracción de energía en el vacío cuántico, ingeniería métrica tiempo-espacial, agujeros de gusano transitables, puertas estelares, materiales aeroespaciales avanzados, vidrios metálicos para uso aeroespacial, biosensores avanzados y así una larga lista. Así que teníamos unos 38 puntos y ninguno de los individuos a los que nos acercamos tenía idea alguna, ni tenía algo que ver con tratar de descubrir algo sobre tecnologías extraterrestres. Así que les dijimos que podían publicar esto en papers abiertos y muchos lo hicieron. Y cuando los reunimos a todos, los publiqué en un sitio que se llama JWIC para el Pentágono. Eran documentos de referencia de inteligencia y defensa. Y por lo general, cuando se publican artículos técnicos como esos, se hace solo para contratistas y la comunidad de inteligencia. Así que la gente va allí y son de interés durante aproximadamente un mes. Pero nos dijeron que este era el archivo, el conjunto de archivos de mayor calidad y más duradero que jamás hubieran publicado. Simplemente no podían eliminarlos tras un mes, porque todo el mundo estaba realmente interesado. Así que eventualmente, a medida que pasó el tiempo y la gente fue repasando esto, sucedió que estos documentos básicamente están disponibles y cualquiera de ustedes puede obtenerlos. Yo pensé que toda esta gente iba a venir sobre mí y me iba a decir, oh Dios mío, no me dijiste que tuviera nada que ver con extraterrestres, u ovnis o algo por el estilo. Pero los papers de calidad que obtuvimos creo que son casi tan buenos como si hubiésemos podido estar allí, accediendo a esos materiales. Así que bueno, hasta allí llegamos en aquel momento. Y por supuesto, ahora, tras el artículo de Leslie Kean y todo el interés que surgió, y sucede que ahora tenemos también personas como David Grush que se están presentando. Y ellos están diciendo directamente que tenemos materiales, que tenemos naves y que tenemos cuerpos. Y él no es el único, ya que resulta que la persona que dirigió el programa en la DIA para nosotros fue James Lakatsky. No sé si están familiarizados con ese nombre. Y él acaba de publicar un libro. Lakatsky, quien estaba a cargo del programa para la DIA, junto con Colin Kelleher, quien era el gerente del proyecto llamado Estudios Aeroespaciales Avanzados, y que fue el contratista principal, y también George Knapp participa en este libro. Un libro que habla del gobierno de los Estados Unidos y las revelaciones iniciales del programa sobre ovnis. Y una de las frases clave que ciertamente llamó mi atención cuando vi este libro es que Jim Lakatsky, que también es un individuo con una muy alta responsabilidad en la comunidad de inteligencia, bueno, él reveló en el libro que tenemos una nave de origen desconocido y que hemos entrado en ella. Así que no es solamente David Grush como una persona de inteligencia de alto nivel, sino que ahora tenemos a la persona que dirigió este programa y que resulta que es un programa muy importante. Así que, de todos modos, allí es a donde llegamos. Y pienso que ahora es el momento de que sepan que tenemos todas estas razones para tomar este tema realmente en serio. Y también tenemos razones serias para esperar que algo salga a la luz pública y, por supuesto, muchos de ustedes conocen la enmienda Schumer.
Y la verdad es que no puedo creerlo. Una enmienda del Congreso lleva las palabras inteligencia no humana. Y esto aparece más de 20 veces. Así que si esta enmienda pasa, las cosas avanzarán a un ritmo relativamente rápido. Pero habrá problemas porque algunos volverán a lo que vimos al principio. Y lo que vimos incluso en nuestra conferencia de divulgación. Y eso es que la gente que recibe materiales normalmente dices, muy bien, está bajo un contrato y el gobierno tiene acceso a eso, pero originalmente cuando acudieron a las corporaciones aeroespaciales y a otros lugares, dijeron, saben, tienen que ayudarnos con este problema. Y la respuesta original fue, no vamos a hacerlo. Y el gobierno dijo, ¿cómo que no van a ayudarnos? Les vamos a dar dinero. Y las corporaciones dijeron sí, pero luego tendrás la propiedad de todo y trabajaremos en ello y le van a sacar ustedes el provecho. Así que básicamente en el gobierno dijeron está bien. Y las corporaciones dijeron que si tenían el control, considerarían hacer el trabajo. Y hay formas técnicas de obtener el control. Por ejemplo, si tienes un contrato y firmas un acuerdo de confidencialidad o lo que sea, bueno, el gobierno está involucrado. Pero por el otro lado, hay reglas internas que tienen todas las grandes corporaciones, a través de las cuales obtienen dinero del gobierno, pero con ello pueden hacer lo que quieran, y cualquier cosa que hagan termina siendo de su propiedad. Así que este es un problema que va a terminar frenando la divulgación completa al público. Por lo que estos aspectos de el memo de Schumer, realmente van a tener que trabajar mucho en eso para hacer que funcione de una manera en que el público en general pueda enterarse, pero creo que vamos por el camino correcto. Así que allí es donde estamos respecto a la posición del gobierno con todo esto. Mientras escuchaba, recuerdo lo que fue doblar al español a Hal Purov con lo mal que se escuchaba ese audio. Por favor. Pero bueno, después de ese rompecabezas, pudimos sacarlo y vieron algo que tiene incluso más sustancia que muchas partes del documental. Insisto con esto, el documental está muy bueno para gente que no tiene idea de nada y se mete en esto y de pronto, ¡boom!, le va toda la data de una manera digerible. Pero luego, cuando te pones a profundizar, tenés cosas como esto, como entrevistas que hemos hecho. Vayan al programa de ayer, que tiene mucha data al respecto y que les muestra que esto es mucho más grande y pesado de lo que parece a primera vista. Amigo, vamos a ir redondeando, ya es la 1 de la mañana con 33 minutos. Dame tus conclusiones del programa de hoy. El programa de hoy, nada, interesantísimo, como el de ayer y como el de todos los programas de la señal. Pero sí creo que son temas para estar muy pendiente, tanto lo de 3 y Atlas. La próxima fecha crítica, ¿cuándo es? El 19 de diciembre, ¿no? 19 de diciembre, sí. Bueno, a estar muy atento ahí y seguir las publicaciones de Avi Loeb y ver cómo reacciona un poco también el otro lado de la campana, los científicos profesionales con observatorios que no son de juguete, digamos. Y ver en qué concluye todo eso, porque la verdad que es un tema apasionante. Y de última, como dice Loeb, que me parece lo más sensato, si me equivoqué, al menos intenté, pregunté y avanzamos en cierta forma, sobre todo a estar interesado en este tema, claro, a nivel masivo y hacernos preguntas todos. O sea, así es como uno también va limpiando, ¿no es cierto?, la maleza de un camino en el que nunca anduvo, ¿no? No de la otra forma, que es quedarse sentado y ponerle una clasificación a algo para encubrir todo lo que no sabes responder o no querer responder, digamos. Uh-huh. Y en cuanto al documental y el tema de la desclasificación, como te dije, yo creo que ha sido, si bien todos ya sabíamos de esto, y acá lo que acaba de mostrar es una prueba de que en la señal estamos mucho más informados de lo que se ve en el documental. Ayer vi en el programa que dijeron por qué no se tocaron temas como lo de AUSAP, etc. Me pareció muy acertado lo que dijo George Knapp y Jeremy Corbell, de que quizás hubiera sido demasiada información. De hecho, en el programa donde está Dan Farah no sé si lo viste, se me fue el nombre de la cabeza, este podcast súper famoso, Joe Rogan. Sí. Que Joe Rogan le propone, ¿por qué no sacás un
un corte del director, ¿viste? Mucho más ampliado, porque Dan Farah dice que el documental, si lo hubiera puesto entero, son como 4 horas. Entonces, no sabemos qué cortó ahí. Sí, yo pienso que incluso debe tener más material que 4 horas. Hay más todavía. Y es muy bueno en Joe Rogan porque cuenta algunas experiencias que le tocó vivir a medida que filmaba el documental, un par de helicópteros negros que le volaban arriba de la casa, cosas interesantes. Está bueno que lo veas el programa y saques algunos extractos ahí para algún programa futuro de La Señal porque cuenta algunas experiencias que tuvo interesantes. Entonces yo creo que si hubiera puesto absolutamente todo hubiera sido demasiado. Yo creo que puso los puntos claves necesarios como para una primera parte, para que la gente se entere, esté al día, y no tengo dudas de que esto va a seguir avanzando. De hecho, Joe Rogan le propone hacer una segunda parte con todo el material que quedó o con lo que vaya saliendo. Así que, quién sabe. Pero sí creo que estamos que esto ha potenciado a la desclasificación para que de alguna manera esto se acelere, me parece. Claro que sí, claro que sí. La verdad es que me parece muy interesante que incluso se pueda llegar a tener una segunda parte. Lo que más interesante me parecería sería que lo puedan estrenar en cine, es cuestión de que tenga una llegada un poco más masiva, ¿no? Esto creo que sería... Y sobre todo que abran al resto del planeta la posibilidad de verlo. Hoy por hoy está bloqueado para Argentina y para muchos países de Latinoamérica. Entonces, si quieren repartir el documental, repártanlo de verdad. No vayamos, ¿no? O sea, está bien, muchas veces esas reglas las ponen los mismos empresas de streaming, en este caso Prime Video, y tendrán sus estudios de mercado, pero acá estamos hablando de un trabajo periodístico excelente que se tendría que repartir un poquito más. Por acá me están preguntando si tengo sueño. No tengo sueño, estoy destruido. Estoy muerto, fusiladísimo desde hoy más temprano. Así que ya nos estamos yendo. Espero que hayan disfrutado del programa. Nos están hablando de La Paz, Bolivia. Por aquí Pablo Álvarez que dice: qué lindo verte, Iván, por aquí. Excelente programa. Así que nada, Iván, contame de tu canal, contame dónde te encontramos y qué se viene para Humans. Ahí me encuentran en Human, ¿dónde está la verdad? Lo buscan, ahí está mi canal de YouTube, que ahora lo hemos reactivado. Probablemente mañana haga programa, así que si te querés pasar, te pasás, si no, la mejor. Dale. Y bueno, lo hemos reactivado de a poco, ya hemos hecho varios programas, en algunos ha estado Pablo Álvarez, ha estado en 2 ya Pablo Álvarez, uno muy interesante sobre las figuras estas que aparecieron en los campos de Santa Fe. Sí. Hemos hecho programas en Godeken también, de Godeken, digamos, así que ha estado muy interesante. Y ahí leí un comentario, lo perdí, no sé quién lo decía, que dice, andan diciendo que Dan Farah, el director del documental, es un ex agente de la CIA con alto cargo. Yo no me comería eso, para mí no tiene nada que ver Dan Farah con eso. No tengo dato alguno que venga por ahí, pero vamos, igual no perdemos nada con chequear un poco la historia. Es un director con un montón de películas, por ejemplo Ready Player One, dirigida por él. El documental de Phenomenon, mira, otro documental más también sobre el tema OVNI que está interesante, el año pasado creo que, o hace 2 años atrás, también lo dirigió él. Sí. Así que nada, pero bueno, me encuentran ahí en Human, donde está la verdad, y los espero, son todos bienvenidos. Bueno, vayan entonces al canal de Iván, se suscriben, dejan un buen like, familia señalera, como ya saben, hay que apoyar a nuestros amigos y sobre todo los que están buscando la verdad, con nuestro amigo Iván Billenberg. Así que, familia señalera, sean muy felices, larga vida y prosperidad. Vamos a ver si tenemos material mañana y si no, el domingo, seguro, yo les diría el domingo, vamos a tener material grabado acá en La Señal. Prepárense, por ahí mucha data, estamos ahí armando un viaje antes de fin de año para ir a buscar justamente a la provincia de Santa Fe. Vamos a ir a buscar un montón de datos y lo íbamos a hacer este fin de semana, pero el tema es que se vienen lluvias y nos corrió la lluvia. Así que como no podemos estar con las cámaras en exteriores filmando, lo vamos a pasar para el fin de semana que viene o el otro, pero vamos a estar yendo a filmar. Todavía nos queda mucho material que ya está grabado que no vio la luz, así que quédense conectados a La Señal. Gracias a todos, larga vida y prosperidad y gracias por estar, arriba de Archie. Gracias Iván, gracias amigo, gracias por hacerte un ratito. No, muchas gracias a vos por la invitación, un placer.
Y un pongan placer. likes, que faltan un montón de likes. Eso, pongan likes. Chicos, chicas, descansen bien. Nos vemos mañana pasado con los shorts y con los grabados y con los directos y todo lo que tenemos en la señal. Chao, chao.